Hola, bienvenidos a Disenso, como siempre, en nuestro canal Reconquista. El día de hoy, Alberto González y Luciano Reboredo, como siempre, para analizar y comentar los temas que han tenido trascendencia en la semana. Alberto, el tema que se nos ha impuesto en el debate prácticamente, porque ha habido otras cosas importantes, pero por un momento han quedado en segundo lugar, es el asunto de la tauromaquia, la decisión del Tribunal Constitucional, el debate sobre el animalismo. ¿Cómo ves el asunto? Yo creo que finalmente el resultado ha sido favorable y bueno porque se preserva la tradición y este aspecto cultural de la tradición taurina peruana. Pero más allá de eso, políticamente, en el debate mismo, ¿cómo lo ves? Bueno, en principio tenía bastantes temores. La ponencia que hizo Ramos inicialmente era una prohibición completamente disfrazada, ¿no? Era una especie de bomba de tiempo, ¿no? Bueno, primero que prohibía o dejaba al Ejecutivo regular la prohibición de ingreso de los niños. Era algo que a la larga buscaba desaparecer poco a poco, ¿no? Tú matas la tradición, pues no, si ya los chicos no pueden continuarla. Así es. No. Aparte de eso, prohibía la expansión de la tauromaquia a lugares donde actualmente no hay este tipo de espectáculos, ¿no? Por ejemplo, si en Cajamarca tú tienes en Chota, en Celendín, no podías irte a otros lugares vecinos a abrir nuevas plazas o realizar por lo menos lo que existe hoy en día, que es muy difundido y que esta gente no conoce porque lamentablemente las cosas las ven muy de corto plazo, que son las plazas portátiles, ¿no? Claro, ahora lo que Ramos intentó, me parece ahí, es copiar la legislación francesa, que es interesante, pero la legislación francesa protege las corridas de toros porque les asigna una especie de denominación de origen, por llamarlo de alguna manera, que es toda la zona del sur de Francia, Ajá. que limita con España, pero porque tradicionalmente ha sido así. Sin embargo, dentro de esta zona, Istres, Santa María del Mar, todos estos pequeños pueblos donde hay plazas de toros, sí se pueden multiplicar. Lo que pasa es que él lo aplicaba mal. Por ejemplo, ¿no? si te acordarás, el año pasado tuvimos toros en el sur, en Asia, ¿no? Claro. Y entonces eso, por ejemplo, ya no podría haber Ya no podría ocurrido. ser, pero ese era un error de la visión que él estaba aplicando, porque en realidad lo que él tendría que haber dicho es, en las zonas donde ya hay correas de toros se pueden multiplicar las plazas, pero por ejemplo, por decir algo, en Iquitos no hay, ya no. Entonces más o menos le asignaba una zona taurina al Perú, que sería la misma visión que en Francia, donde se protege a los toros, donde el equivalente al Tribunal Constitucional incluso ha dado una norma que prohíbe las manifestaciones antitaurinas. Y si quieres protestar contra los toros, tienes que irte a 800 metros de distancia. Una cuestión que es anecdótica y que me parece importante revelar, Luciano, es nuevamente la presencia del juez activista, ¿no? Al final de haber perdido Espinosa Saldaña, un juez de triste recordación, él no se da cuenta todavía de que el tiempo y la historia es mucho más amplia que la vida de una persona. Salió a declarar y a pedir de que se presente una nueva demanda, ¿no? Entonces ya no estamos frente a aquel juez imparcial, claro. a aquel juez que se mantiene al margen de la opinión pública y que no busca satisfacer al populacho, ¿no? Sí. Y lo mismo que la señora Ledesma, que actuó como una activista, ¿no? Sacó una banderilla, levantó la voz claro. Y ha mantenido... Bueno, en todo caso, en un país respetable, estos dos tendrían que haber dimitido solo por ese tema, al margen de la discusión o de la coyuntura de la tauromaquia, ¿no? Sino de jueces que ya toman posición y que alindan a la gente. Entonces, ¿dónde está el juez imparcial? Eso quiebra cualquier principio de garantía jurídica definitivamente, claro que se supone que se salvaguarda en un Estado de Derecho, ¿no? Entonces, estos dos señores lo que debieron haber hecho después de este tema es agarrar y pedir su dimisión inmediata. Pero bueno, sabemos nuevamente pues que esta gente que lamentablemente es la que gobierna el país indirectamente por lo menos por el lado de la jurisprudencia, no tiene pues ningún tipo de ambaje para poder salir y declarar lo que declara, hacer lo que hace, ¿no? Y que permanecerán mucho tiempo porque como están las cosas, muy difícilmente el nuevo Congreso va a poder modificar al Tribunal Constitucional. Lamentablemente, ahora, pero es que ellos deberían por decoro renunciar porque ya se les ha vencido el mandato. Nuevamente estamos frente a esta gente que lamentablemente pues no se da cuenta o habría que ver, le pediríamos mucho al ministro Morán que le retire la seguridad para que... Pero vamos más allá del tema.
¿Qué es lo que está detrás del animalismo? ¿Qué es lo que está detrás de esta visión? Ahora dicen que hay que quitarle a la cultura la visión antropocéntrica y mover ese eje hacia lo ecocéntrico. Entonces poner en el eje principal el medio ambiente, la ecología, los animales, lo cual nos lleva a una liquidación, a un ponerle fin a esta supremacía del ser humano en la creación y ponerlo al mismo nivel de los animales. Es el último paso de la revolución, ¿no? El animal, igual que el hombre, con los mismos derechos del hombre, ¿no? Y de una vez por todas ya animalizarlo todo. Bueno, esto es más de lo mismo, solo que evidentemente, como tú muy bien lo has señalado, es una presencia mucho más palpable de lo que nosotros conocemos y lo que se conoce como el mundo revolucionario, ¿no? Pero yendo a lo concreto, esto es relativismo puro, donde ya los animales están al mismo nivel que las personas, es la quiebra de la razón, la desaparición, diría yo, de la razón, para que el hombre, el ser humano, sea gobernado por los sentidos o los sentimientos. Este es el mundo relativista completamente, ¿no? Es un absurdo, al punto que si te das cuenta, aquellos, o la gran mayoría de aquellos que odian a los toros, a la tauromaquia, o odia todo este pensamiento antropocéntrico, se rasga la vestidura por un toro, pero está a favor del aborto. La mayoría, sí, la mayoría, curiosamente, no respetan la vida humana, pero sí piden respeto por el toro o por el gallo, incluso hablan del sufrimiento, cuando es claro que el sufrimiento está asociado a la conciencia de sí. Lo que pasa es que el sufrimiento es parte de la humanidad. El animal no puede sufrir por supuesto, en la misma concepción del sufrimiento humano, ni puede ser tener derechos, ¿no? Claro, y por otro lado tú tienes a los de pensamiento primario, ¿no? Como por ejemplo Galdós, que cree que él no conoce el Perú profundo, lógicamente no tiene tiempo para ir a conocer el Perú profundo, inmediatamente asocia los toros con gente con dinero, de alta alcurnia, apellidos largos, pero él no sabe que la tauromaquia en nuestro país se encuentra justamente en el Perú profundo, ¿no? Hay, esto es muy importante decirlo, hay más de 600 corridas de toros en el Perú al año. Hacho no es nada. De las cuales Hacho son 5 o 6 corridas. Exacto. ¿No? Por otro lado, hay plazas firmes, o sea, plazas construidas para albergar corridas de toros, hay 49, aparte de las plazas portátiles. Otro detalle interesante es, por ejemplo, que hay plazas en provincias más grandes que la plaza de Hacho. La plaza de Cutervo tiene mayor aforo que la plaza de Hacho y se llena en una temporada más larga que la de Lima, ¿no? Entonces, pretender que los toros en el Perú es parte de la guachafería y del exhibicionismo de una élite o una pituquería limeña, no es verdad. Es un pensamiento estrecho, pero volvamos nuevamente, eso hace parte de todo este pensamiento revolucionario del cual el animalismo tiende a ser de alguna manera una extensión del feminismo, ¿no? Porque ya no estamos frente nuevamente a lo que lo que te había mencionado inicialmente, al pensamiento de la razón, al triunfo de la razón, sino al puro sentido, a la reacción primaria, ¿no? Un poco más o menos como comer, dormir y las necesidades fisiológicas. Claro, eso es interesante que se explique bien, ¿no? Cómo la revolución es un proceso que no para nunca. Es un paroxismo que va creciendo permanentemente y no Así para. Es, no para y lo va a su paso va destruyendo todo lo que de bueno hay en ahora, el mundo. Si tú te das cuenta, por ejemplo, los toros es algo interesante para el análisis, ¿no? Porque si tú te das cuenta, los principales argumentos que se ponen en contra de los toros y de lo que esté vinculado a los toros o al pensamiento taurino o en todo caso, si quieres, al pensamiento contrarrevolucionario, es que no podemos sufrir. Y Luciano, vamos, valgan verdades, la vida está hecha de sufrimientos. La vida del hombre es un sufrimiento permanente y constante. Es algo ineludible, parte de nuestra propia esencia. El mundo revolucionario, completamente hedonista y narcisista, odia, pues, por lo tanto, todo aquello que significa sacrificio, ¿no? El sacrificio y también el lado heroico. Exacto. El lado heroico y viril de la vida. De ver la vida del torero. Viril en el sentido del vir,
que habla Aristóteles, ¿no? Así de la es, virtud, no, no así del lado es. masculino. No, no, claro, también. También hace ¿no? parte, hace parte. Pero esta suerte de danza con la muerte, que es el toreo, este arte efímero, porque uno ve una faena maravillosa y nunca más la vas a volver a ver, salvo en un video que no es lo mismo. Ahora, Se ve magnificado cuando entra en contacto y permite el desarrollo de la poesía, de la música, de la danza, claro, todo lo que está asociado al mundo taurino, incluso la crianza del ganado de lidia, que es una especie que desaparece si es que desaparecen las corridas de toros, de hecho. ¿no? Porque es una especie de ganado que es criado a cuerpo de rey específicamente para ser lidiado y que no es lo mismo que morir en una plaza de toros que morir en un camal a machetazo. Claro, por supuesto. Ahora analiza lo siguiente, volviendo al tema del odio hacia el sufrimiento, hacia el sacrificio, hacia el heroísmo. Esto también lo puedes asociar por el lado de lo que habíamos hablado del tema del aborto o del respeto a la vida, ¿no? El respeto a la vida, como estamos teniendo ahora último todo este tema, la discusión de la eutanasia, ¿no? Totalmente vinculado, si te das cuenta, ¿no? Porque ¿qué cosa es lo que se alega en el tema de la eutanasia? Nuevamente, el sufrimiento. ¿Por qué sufrir? Entre comillas, porque justamente lo contrario, entendiendo bien la vida como un sacrificio, es entregar la vida por algo, entregar la vida, ofrendar la vida por un bien mayor, por ser un ejemplo. Ahora, si tú pones al ser humano al mismo nivel que el animal y con los mismos derechos, también lo puedes matar para que no sufra. Bueno, ahí estamos pues justamente ese pensamiento. Como se hace cuando tienes un gatito muy enfermo y el veterinario te dice que hay que sacrificarlo para que no sufra el gatito. Ahora, los mismos van a hacer con los abuelos y con las tías mayores. Tenemos una desgracia, ¿no? Que nuestros líderes de opinión, entre comillas, estos periodistas de las 2 de la tarde, de Canal N, de RPP, son gente pues que está entregada a todo este pensamiento defectuoso, porque es la verdad, un pensamiento lleno de errores, porque el principio del pensamiento es bueno, pero terminan en el medio equivocándose, agarrándose a los sofismas y termina en el error. Claro, es que tienen la razón pervertida por el sentimiento, ¿no? Claro, entonces no hay un uso recto de la razón para comprender lo que hay de fondo y el respeto a la dignidad del hombre, a la primacía del ser humano en la creación. Y por ejemplo, en el Twitter hay una señorita que escribió a propósito del tema del coronavirus, dice, estos chinos desalmados que están experimentando con monos cuando tienen tantos pacientes ya contaminados con los cuales pueden experimentar. Qué horror. ¿No? Entonces eso ya pues te da una idea de los extremos a los que puede llegar este absurdo, ¿no? Esta locura animalista, ¿no? Entonces no experimenten con monos, experimenten con seres humanos que igual se van a morir. Sí, es un pensamiento completamente utilitarista, ¿no? Un pensamiento que al fin y al cabo, en todo caso, si fueses tú familiar, te llevaría a alejarte de ellos, porque en la primera que te agarran te pasan la navaja por el cuello, ¿no? Porque lógicamente ellos van a defender sus propios beneficios, sus propias alegrías, su vanidad, contra todo aquello que esté al costado y que de alguna manera en esta sociedad de bienes escasos de alguna manera perturbe tu propia alegría y tu desarrollo, ¿no? Bueno, así es, pero finalmente el tiempo se nos acaba, Alberto, y yo creo que sí podemos celebrar que se desechó esta... Un último comentario, permíteme, a mí me sorprendió mucho el voto del doctor Canales. Normalmente él ha votado permanentemente al lado de este señor que usa apellido compuesto, ¿cómo es? Espinosa Saldaña, la señora Ledesma y de Ramos, ¿no? Ahora, de alguna manera, ha salvado la tauromaquia. Claro, es que parece que ha comprendido el valor cultural que tiene, esta costumbre, los toros. Hay una cosa que también hay que entender, ¿no? Y me permito extenderme unos segundos más. La primera corrida de toros en el Perú se hace en la Plaza de Armas y el que torea es nada menos que Francisco Pizarro, que según dicen los cronistas alancea unos toros. A partir de ahí, y estamos hablando hace casi 500 años, ingresa la tauromaquia al Perú y en ese periodo de esos siglos la tauromaquia ha cambiado. Sí, completamente. ¿No? Entonces, el toreo moderno, el toreo vistoso moderno, se ha ido recreando y creando en todo el mundo taurino, no solamente en España. En esa medida,
el Perú también es creador de los toros, no es una costumbre inventada e impuesta, sino que es una costumbre asimilada y querida por el pueblo peruano, ¿no? Que es parte ya de su cultura. Y la cultura, la identidad, es un derecho humano fundamental. El derecho a la identidad y el derecho a practicar tus costumbres, tu cultura, tu idioma, tu lenguaje, todo aquello que constituye el patrimonio inmaterial de la humanidad. Entonces yo creo que estos tribunos han comprendido eso y gracias a este fallo se salva al menos por el momento, porque ya hay algunos desubicados en el nuevo Congreso. Precisamente, mira, Urresti y Renan Espinosa, ambos cuestionados por homicidios, ahora están defendiendo a los toros, ¿no? Entonces, en esas manos estamos. Ahora, ya que te has robado unos segundos, déjame robar unos segundos. Sí, Perú pasa a ser uno de los países más conservadores del hemisferio, y sí pedirle a Dios que bendiga nuestra patria, porque cada vez más los países latinoamericanos nacidos del influjo de la civilización cristiana se van alejando de esas enseñanzas, ¿no? Entonces, sin embargo, nuestro país con este fallo se mantiene en la fidelidad a las tradiciones y a la cultura. Claro, y somos uno de los pocos países en el continente que no tienen el aborto libre, que no tienen el matrimonio homosexual y que mantiene esa... En todo caso, exijámosle a Dios que bendiga a nuestra patria, especialmente a nuestros gobernantes por esa fidelidad, ¿no? Pero así es. Vamos a ver qué pasa en los próximos días con el nuevo Congreso, pero confiamos en que el Perú se mantenga fiel a sus tradiciones, a sus orígenes, a su cultura, ¿no? Y a esa peruanidad que definió Víctor Andrés Belaúnde como una síntesis viviente de lo mejor de la civilización andina y lo mejor de la civilización hispana. Qué bonito. De esta manera, amigos, nos despedimos. Hemos llegado al final de Disenso y nos veremos en una próxima emisión. Muchas gracias.